Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. El día de hoy veremos lo que son las magnitudes físicas. El objetivo de la presente clase es definir las magnitudes físicas y su clasificación. Para esto tenemos que entender los grupos en los que se dividen las magnitudes físicas. Dentro del ámbito de la física nosotros vamos a encontrarnos con dos tipos de magnitudes, ya sean las escalares o las vectoriales. El caso de las escalares necesitan exclusivamente definirse por un módulo. Basta con que nos den un módulo para que esté completamente definida dicha magnitud. En este caso, haríamos referencia a las escalares. Ejemplo de ellas, la masa, el tiempo, la temperatura y la distancia. ¿Por qué la masa? Porque nosotros necesitamos únicamente de su magnitud y su unidad de medida. En este caso 5 es el ejemplo de la magnitud y kilogramo es la unidad de medida. Recordemos que de unidades de medida de masa tenemos otras como la libra. En tiempo tenemos 2.7, lo cual es la magnitud, segundos, lo cual es la unidad de medida. Temperatura 400 grados Celsius y distancia 7.8 kilómetros. Esos son cuatro ejemplos de magnitudes físicas escalares. Únicamente necesitamos de una magnitud o un módulo para que queden definidas de forma completa. El caso de la temperatura, el caso de la distancia, por ejemplo, nosotros no podemos, en el caso del tiempo, no tenemos un tiempo negativo. Ya vamos a ver qué representa el signo menos en los otros tipos de magnitudes. En este caso, lo que son las magnitudes vectoriales. Vamos con ellas. Las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan totalmente definidas por un módulo, una dirección y un sentido. Estas ya no necesitan únicamente de un módulo para ser definidas, necesitan dos cosas adicionales. ¿Cuáles son? La dirección y el sentido. Ejemplo de magnitudes vectoriales, la fuerza, la velocidad, el desplazamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos, como vemos en el gráfico, una fuerza de 10 newton, newton es la unidad de medida de la fuerza, 10 viene siendo el módulo. Listo. Pero nosotros tenemos que especificar una dirección en la cual queremos aplicar esa fuerza. A diferencia de las magnitudes escalares, si yo les haría una pregunta de qué tiempo ha transcurrido, ustedes me darían 2.7 segundos y ya está completamente definida mi pregunta o ya está completamente solucionada mi pregunta. Sin embargo, si vamos a las magnitudes vectoriales y ustedes me preguntaran hacia dónde o qué tipo de fuerza tengo que aplicarle a este elemento que tenemos aquí, si yo les digo 10 newton, no habré definido completamente mi respuesta, porque necesitaré especificar una dirección hacia dónde quiero que vaya dicha fuerza. Es ahí cuando vienen las magnitudes vectoriales, y son representadas mediante flechas, las cuales conocemos como vectores. Entonces, para esto tenemos que saber qué son los vectores. Los vectores no es nada más y nada menos que segmentos de recta dirigidos hacia un cierto lado, asemejándose a una flecha. En esta ocasión vamos a ver lo que son los sistemas de coordenadas cartesiano para vectores, recordando que el sistema de coordenadas cartesiano hace referencia al plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. Si nos dicen que los vectores son segmentos de rectas dirigidos a un cierto lado, entonces es lo que tenemos a continuación, una flecha de color verde. Desde este origen que tenemos aquí, se dirige hasta el punto A, ¿verdad? Esta flecha de color verde se dirige desde un punto de origen hasta un punto específico. Por eso nos dicen que es un segmento de recta, dirigido hacia un cierto lado. El otro vector se dirige desde el origen hasta el punto I. Y si nosotros recordamos lo que es el plano cartesiano, vamos a tener dos componentes. En este caso, o dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, si nosotros tenemos estos dos ejes, tomar en cuenta que este punto que está aquí va a tener una cierta coordenada y este punto que tenemos acá va a tener otra coordenada. Para el caso en particular del punto A, ¿verdad?, que es hacia donde llega el vector, tomando en cuenta que este es el origen del vector y este es el final del vector. Para el vector que tenemos acá, este va a ser su origen y este va a ser su final. Entonces, si nosotros quisiéramos representar el vector A, ¿cómo lo haríamos? De la siguiente manera.
El vector A, representado con una A mayúscula y una flecha en la parte superior, va a tener coordenadas menos 5,5. Menos 5 en X, 5 en Y. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta el eje de las X, hacia la izquierda está negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Terminando aquí. Aquí estaría la coordenada en el eje de las X del vector A. Es por eso que tiene menos 5. 5 en el eje de las Y. 1, 2, 3, 4 y 5. Es por ello que tomamos como referencia este punto para referirnos a las coordenadas del vector A. Dicho esto, podemos definir las coordenadas del vector B, que es el que tenemos a continuación. El vector I, ya que termina en el punto I. Entonces, este vector va a tener coordenadas 5.5, punto y coma, 7. Y aquí viene una parte en particular. Cuando nosotros estamos trabajando con coordenadas decimales, normalmente se utiliza el punto y coma para diferenciarlo del punto la coma decimal. En este caso la coordenada en X llega hasta 1, 2, 3, 4, 5, 5.5. Es por eso que la coordenada en X tiene un valor de 5.5. Punto y coma que separa las coordenadas, 7 que vendría a ser la coordenada en el eje de las Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, llegando hasta este punto de aquí. Entonces el vector I, representado con una I mayúscula y una flecha en la parte superior, va a tener coordenadas 5.5, punto y coma, 7. 5.5 en X, la coordenada del vector I, 7, la coordenada del vector I en Y. Vamos con un pequeño ejercicio. ¿Cómo representaríamos nosotros los siguientes vectores? Vamos a ir en orden. El vector A. El vector A, en el eje de las X, tomar en cuenta que estos vectores parten desde el origen, el punto 0,0, hasta donde llega la flecha. En este caso, esas vienen siendo las coordenadas de estos vectores. El vector A, en el eje de las X, llega hasta 6, y en el eje de las Y va a llegar hasta 3. Entonces llega hasta el punto 6,3. 6 en X, 3 en Y. Entonces, la representación correcta del vector A viene escribiéndose de la siguiente manera. El vector A tiene coordenadas 6,3. El vector B parte 1 en X, 5 en Y, llegando hasta el punto 1,5. Entonces, el vector B va a tener coordenadas 1,5. El vector C va a tener coordenadas menos 5,1, porque tiene menos 5 en X, 1 en Y. Tomar en cuenta que estos vectores parten del origen. Entonces el vector C va a tener coordenadas menos 5,1. Dicho esto, el vector D, al llegar hasta menos 6 en X y menos 2 en Y, va a tener coordenadas menos 6, menos 2. Representándolo de la siguiente manera, una D mayúscula con una flecha en la parte superior. Y finalmente el vector E, que tiene coordenada 3 en X y menos 2 en Y, porque parte del origen y termina en ese punto, 3 en X menos 2 en Y. Entonces lo representaríamos de la siguiente manera, una E mayúscula con una flecha en la parte superior, 3 es la coordenada en X, menos 2 es la coordenada en Y, también conocidas como componentes del vector, componente en X, componente en Y. Vamos a ver un segundo ejercicio. En este caso los vectores ya no van a tener coordenadas en X y coordenadas en Y. Van a tener o bien en X o bien en Y. Vamos en orden. Con el vector A parte del origen, pero se encuentra sobre el eje de las Y o el eje de las Y positivo, hacia arriba. Entonces, partiendo de este punto hasta este punto, ¿verdad? Parte del origen y llega hasta este punto. ¿Qué punto tenemos aquí? En este caso, 0 en X, 3 en Y. Entonces, este vector A que tenemos aquí va a estar representado como 0,3. Vamos con el vector B. El vector B parte desde el origen y se desplaza, en este caso, o llega hasta el punto menos 6,0. Menos 6 en X, 0 en Y. Entonces, este vector va a estar representado de esta manera. El vector B tiene coordenadas o componentes menos 6 en X, 0 en Y. El vector C, de la misma manera, parte del origen y termina sobre uno de los ejes, en este caso el eje Y negativo. Entonces, tendría coordenadas 0 en X, menos 2, 0, menos 2. Finalmente, el vector D va a partir desde el origen y va a culminar en el punto 5,0.
Es por eso que sus coordenadas van a ser 5.0. El vector D tiene coordenadas o componentes 5,0. Y de esta manera hemos finalizado la clase del día de hoy.